Estaba haciendo un mandado la semana pasada y allí la señora que me conoce bien y sabe que no creo de la misma forma que ella cree. Entonces, en eso de despedirnos, me saludó y dijo: ustedes celebran la Pascua, ¿no? ¿O cómo es? Y mi respuesta le sorprendió, porque le dije que es la fecha más importante para nosotros. De hecho, si no fuera por la Pascua, ni siquiera estaríamos aquí. De hecho, eso lo dice el apóstol Pablo en pocas palabras en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero les tengo buenas noticias. De hecho, Pablo también las tiene y las dice así en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado. Ha resucitado los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo que quiero hacer esta mañana con ustedes es darles son dos partes. ¿Sí? La primera de un modo de introducción. Si quiero poder darles las herramientas que ustedes pueden decir: sí, Cristo resucitó y lo sé, y esto es por qué. Sí, es comprobable. Les voy a dar algunas evidencias, líneas de evidencia por las cuales sabemos que Cristo resucitó. Y luego quiero responder la pregunta: ¿y qué? ¿Cuál es el beneficio para mi vida? Entonces, quiero ver en cuanto a las evidencias de la resurrección. Y he explorado esto con ustedes en el pasado. Entonces, para aquellos que quieren profundizarse algo más, les he impreso este panfleto. Se llama Evidencias de la Resurrección. Este dice prueba, pero los de atrás dicen evidencias. Entonces, agarren uno si realmente quieren saber cuáles son las objeciones o por qué dicen que no y por qué dicen que sí. Y simplemente es una herramienta que pueden usar. Pero déjenme resumirlo. Hay 5 líneas de evidencia. Y si fuéramos a un tribunal, ante un juez, a presentar estas 5 líneas de evidencia, no sería un caso 100% completamente cerrado. Sí, les voy a confesar eso. Si fuera así, no nos haría falta la fe. Pero al presentar estas 5 líneas de evidencia, y ustedes siendo el juez, tienen que decir: wow, esa es una montaña de evidencia. Es difícil ver que esto no sea cierto. Entonces, la carga de poner más evidencia la tienen los escépticos, los que dudan. Entonces, déjenme mostrarles. La primera que tenemos es la confiabilidad histórica de los evangelios. Eso significa que podemos confiar en lo que nos dicen los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Ellos eran testigos oculares, entonces es el registro de su testimonio en cuanto a lo que pasó. No se puede negar el hecho histórico de la vida y muerte de Jesucristo. Hay demasiados testimonios de fuentes históricas y aún fuentes que no son cristianas, sino historiadores seculares, que ellos nos muestran. Sí, Cristo vivió, lo podemos saber con seguridad, y también murió. Eso está históricamente comprobable. Ese sí, caso cerrado. Pero lo que el ir a la resurrección, ellos no están tan convencidos. Pero en segundo lugar, quizás alguien dice: bueno, los discípulos, ellos quisieron engañar a todo el mundo, se inventaron este mito de que Jesús resucitó. Ahora, fíjense, si una conspiración, un engaño que ha engañado al mundo entero por casi 2000 años fue creado por un grupo pequeño de hombres no educados, y en un caso un enemigo de la sociedad, quienes estaban emocionalmente destrozados por haber perdido su líder amado, quien creían que era el Mesías prometido. Ahí está el milagro.
Si ellos en esa condición pudieran crear un mito que engañara a todo el mundo por más de 2000 años, eso sí es un milagro. Entonces tenemos que pensarla bien. De hecho, se dice que no es leyenda. Bueno, de hecho, no se desarrolló suficiente tiempo para que se fuera leyenda. Leyendas toman siglos. Por ejemplo, las leyendas del rey Arturo. ¿Han escuchado del rey Arturo, no? Bueno, de cuando él vivió a los registros escritos que tenemos y las leyendas que aparecen alrededor de su vida son 300 a 400 años. 3 a 4 siglos de distancia de cuándo murió y cuándo se escribió. Pero en el caso de Cristo son 30, 40 años en los primeros registros. O sea, las personas que dieron sus testimonios oculares cuando se escribieron, se registraron lo que tenemos los evangelios, esas personas estaban vivos. O sea, podías leerlo y decir, Marcos vio esto. Mira, Marcos anda por ahí. Sí, ahí está, ahí lo veo en el pie, pero ahí lo voy a hablar. ¿En serio viste eso? Se podía confirmar. Hay también aspectos contraculturales del tiempo que confirman la verdad del Evangelio. O sea que si fuera leyenda, no existirían estos diferentes elementos en la historia, porque no tiene nada que ver con las leyendas de la vida judía en ese tiempo. Algunas cosas, mujeres siendo las primeras en recibir una novedad tan importante. En la sociedad judía, las mujeres no tenían lo que se llama una voz legal. Sí, entonces el hecho que registra que las mujeres eran las primeras en anunciar el Evangelio de la resurrección de Jesucristo era completamente fuera de lo común para el judío que escribe eso. Otra cosa es, ¿cuántas leyendas judías conocen ustedes donde matan a su héroe? No las hay. Ahora, mientras que el judío ellos entendían y buscaban, anhelaban lo que es una resurrección de todos los judíos, el pueblo de Dios, al fin de los tiempos, ellos no creían generalmente en una resurrección individual, que una persona fuera resucitada. Entonces también es algo contracultural. Vemos también en la confiabilidad histórica de los evangelios en que las apariciones del Cristo resucitado, que apareció a mujeres, a discípulos, aún a incrédulos, su medio hermano Jacobo, que escribió el libro de Santiago, y el apóstol Pablo, quien antes era Saulo, persiguiendo a creyentes. Pero, y pueden leerlo en 1 Corintios 15, que dice, todos esos registros de apariciones eran escritos en un tiempo donde se podía hablar con él, que lo vio. Entonces, la confiabilidad histórica de los evangelios, las apariciones mismas del Cristo resucitado, y no era solamente una persona que tuvo una alucinación. En 1 Corintios 15 nos dice que después a los discípulos se apareció, después a sus medios hermanos, también a Pablo y a 500 personas de una vez. Las alucinaciones no ocurren públicamente así. Si alguien está un poco drogado y tiene alucinaciones, va a tener sus propias alucinaciones. Si quieres, te puedo presentar a varias personas que no acá, creo que no. Pero hablar con alguno que está un poco fumado ahí te va a hablar de su alucinación personal. Pero 500 a la misma vez, no. Entonces, la confiabilidad histórica de los registros, las apariciones de Cristo resucitado y el cambio en los seguidores, ese es el tercero. Los discípulos, con las esperanzas destrozadas, se convirtieron en predicadores con denuedo, con valentía, que predicaban el Evangelio y dispuestos a morir por el Evangelio de Jesucristo. Ahora, quizás me dicen, pero pastor, hay mucha gente que está dispuesta a morir por lo que cree. Se llaman mártires, y hay mártires, no solamente mártires cristianos.
¿cuántas personas conoces que están dispuestos a morir por algo que ellos saben que es una mentira? Si la resurrección de Cristo simplemente fuera un engaño, un complot de los discípulos para engañar al mundo, cada uno de ellos, si eso fuera cierto, cada uno de ellos murió por algo que sabían que era una mentira. Los mártires no mueren por lo que saben que es una mentira. Los mártires mueren por lo que creen que es verdad. Y algo pasó en los discípulos que los cambió a miedosos en una situación desesperada a predicadores poderosos y mensajeros del Evangelio, la resurrección de Cristo. El cuarto línea de evidencia que vemos también es el crecimiento explosivo del cristianismo. Las religiones toman tiempo para desarrollarse y crecer. Pero el cristianismo tuvo un crecimiento rapidísimo. Es un hecho histórico que el cristianismo tiene su raíz en Jerusalén. Es también un hecho histórico que Jesús fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato en Jerusalén. Todos los relatos y testimonios oculares, todos ocurren alrededor de Jerusalén. Y el cristiano expandió desde Jerusalén y fue predicado a través del mundo. Europa, África, el Medio Oriente, Asia, todo en la vida de los primeros discípulos. Ellos llegaron, alcanzaron hasta los fines de su mundo conocido dentro de su vida. Y eso no ocurre con una religión cualquiera. La quinta línea de evidencia, quizás la más poderosa, es la tumba vacía. Hasta hoy, la tumba de Cristo está vacía. De hecho, históricamente se sabe dónde está. Puedes ir, hay una iglesia de la tumba vacía que se encuentra allí. Puedes ir hoy en día y mirar que está vacío todavía. Uno de los argumentos de la resurrección más potentes es que los enemigos de Jesucristo, en cualquier momento, cuando los discípulos hubieran dicho, resucitó Cristo, en cualquier momento los enemigos de la cruz, los enemigos de Cristo, pudieran haber dicho, no, de hecho acá está su cuerpo. Cristianismo muerto. Lo hubieran parado ahí nomás. Pero nunca pasó. De hecho, los mismos enemigos de Jesús admitieron que estaba vacía. Porque ¿qué le dijeron a los soldados que estaban cuidando? Les sobornaron para decir que los discípulos habían venido a robar la tumba. Aún los mismos enemigos de Jesús admitieron que estaba vacía. Sigue vacía hasta ahora. Se han hecho intentos a través de la historia para producir la tumba y el cuerpo de Jesús, pero todos han fallado miserablemente, siendo aún desechados por arqueólogos y expertos seculares. Entonces, como dije, para más información y profundidad en esas evidencias, agarren el panfleto allí, les va a dar un poco más, o vengan a hablar conmigo. Como se dan cuenta, es un tema que me encanta. La confiabilidad histórica de los evangelios, las apariciones del Cristo resucitado, el cambio en sus discípulos, el crecimiento explosivo del cristianismo y la tumba vacía. Todos juntos gritan, ¡Cristo resucitó! ¿Y qué? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para mí? Ahora, quiero compartir con ustedes cómo cada cristiano puede disfrutar y crecer en la vida cristiana al experimentar los beneficios de la resurrección de Cristo. Ahora, quizás estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador personal, no te refieres como un cristiano, entonces, ¿significa que puedes cerrar el oído? No. ¿Por qué? Quiero que escuches lo que te estás perdiendo.
de lo que te estás comiendo. Entonces, vayan conmigo, y lo que he hecho esta semana anterior es ir a través del libro de Hebreos. Vayan al libro de Hebreos. Vamos a comenzar con el capítulo 9. Lo que voy a compartirles son unos pasajes representativos del libro de Hebreos y lo que dice en cuanto a la resurrección de Cristo y lo que significa para nuestras vidas. Comenzando ahí con el capítulo 9. El primer beneficio que el Hijo de Dios tiene en la resurrección de Cristo es el sacrificio eternamente perfecto. El sacrificio eternamente perfecto. Fíjense el capítulo 9. Si necesitan una Biblia, levanten la mano y ahí los chicos de atrás que pueden alcanzar con una Biblia para prestar. ¿Hay alguien? Ok, ¿hay uno? Agarraron de la Biblia, se irán de abajo. Hebreos 9, 24 al 28. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a Dios en oración. Padre, te agradezco por cada uno quien está aquí, quien ha traído esta mañana, y te pido que estés obrando sus corazones, en todos nuestros oídos y corazones, para recibir la palabra del Señor con mansedumbre, con una humildad que te permite entrar a nuestras vidas y hablar verdad. Padre, son tus palabras que hacen eso. Entonces, ayúdanos a enfocar en tu palabra, especialmente lo que dice en cuanto a la resurrección de Jesucristo y lo importante que es para tus hijos. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, los otros sacrificios que se habían establecido en la historia, de hecho, si están familiarizados con la Biblia en algo, saben que en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de sacrificios para los judíos pensaban que era para Cristo, perdonar sus pecados y listo. Pero era Dios usando ese sistema para enseñarles que el pecado debía ser perdonado, que era un sacrificio que lo cubría, pero todo apuntando hacia Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Él les mandó a ofrecer varios tipos de sacrificios para cubrir sus pecados, pero no eran suficientes para cubrir de forma permanente. Entonces tuvieron que hacerlo repetidamente. O sea, imagínate, estás hablando y ahí le mentís a tu cónyuge o tu amigo, entonces te das cuenta, te sentís mal. Entonces es como si fueras a hacer penitencia. Llevas el animal indicado, sea una paloma, un cordero, un becerro, para ofrecer un sacrificio, se lo dabas al sacerdote y allí lo sacrificaba. Pero el próximo día volvías a hablar con tu hermano y no aprendo, otra mentira más. Entonces debía llevar otro animal a ser sacrificado por ese pecado. Entonces, aquellos que están más familiarizados quizás con la religión católica, eso es hacer penitencia.
es pecar y ahora tengo que pagarlo por orar así o hacer tal cosa. Es hacer penitencia. Pero no eran suficientes para cubrir de esa forma permanente. Tampoco eran completamente perfectos. Los sacrificios los animales, por ejemplo, eran los mejores que tenían, pero todo estaba sujeto a la corrupción del mundo por el pecado. Entonces era lo mejor que podían, pero no era perfecto. La principal función de estos sacrificios no era la purificación, sino la proyección hacia aquel Cordero de Dios, quien sería el sacrificio perfecto. Cristo fue el sacrificio perfecto primero por quien era Él. Su resurrección comprobó una cosa: Él no era un hombre común. Él no era un hombre común, sino era el Dios hombre. Dios encarnado. Él no era simplemente un hombre. Colosenses 2:9 lo dice así, porque en Él, hablando de Jesucristo en el contexto anterior, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que hace Dios, también hacía Jesús, Dios. También por donde ofreció el sacrificio. Su resurrección hizo que pudo ascender al cielo, el verdadero tabernáculo de Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo, aún en la etapa de la iglesia en que vivimos ahora, esto es solamente una representación imperfecta de la verdadera morada y presencia de Dios en el cielo. Y Cristo, al ser el sacrificio perfecto, al resucitar, pudo entrar a ese tabernáculo a ofrecer el sacrificio. Otra vez, esos lugares de adoración y sacrificio eran terrenales, temporales, pero también apuntaban hacia Cristo, la morada de Dios con el hombre. Juan 1:14 lo dice así: aquel verbo fue hecho carne. Por el contexto sabemos que el verbo también está hablando de Jesucristo. Habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, traducido literalmente, sería algo como tabernaculizó. Fue el tabernáculo de Dios aquí en el mundo. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿por quién era? Por dónde lo ofreció y por lo que Él cumplió. ¿Qué cumplió Jesucristo con su resurrección? La redención por nuestros pecados. 4 veces en el libro de Hebreos menciona que Cristo, al terminar su obra salvadora, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 1:3, 8:1, 10:12, 12:2 están allí en la pantalla. Se sentó a la diestra de Dios. Es decir, una vez terminado. ¿Qué significa eso? Bueno, se los explico así, es más fácil. Los que trabajan todos los días afuera llegan a casa y ¿qué hacen? Se sientan. Para algunos de nosotros, ese sentir de que ya terminé el trabajo es cuando nos sacamos los zapatos. Nos sentamos y sacamos los zapatos. Eso es para mí. Entonces, si los chicos me ven ya sentado, tengo un sillón reclinable ahí hacia atrás y los zapatos en el piso, saben una cosa: ya terminado de trabajar. En el caso de Cristo significa que la obra, el trabajo ya estaba completo, estaba terminado. De hecho, ¿qué dijo desde la cruz? Consumado es. La palabra testelestai en el original, y lo usaba, digo eso porque era una palabra usada comúnmente. Significaba literalmente pagado por completo. O sea, era lo que venía cuando compramos mercadería para la iglesia del amanecer y Oscar me da la cuenta y se lo pago y abajo escribe pagado. Me llena de gozo cuando está eso, ¿no? Cuando vienen las cuentas y ves que las cosas están pagadas. Eso es lo que significa consumado es. Fíjense acá, esta foto, quizás lo han visto dando vueltas en el Facebook. Jesús lo pagó todo. Nuestro pecado pagado, nuestra vergüenza pagada, nuestro dolor pagado, nuestros errores pasados pagados, rechazo y soledad pagado, la esclavitud del pecado pagado, la muerte espiritual
espiritual pagado. Entonces nuestra deuda ha sido pagada. Él ofreció el sacrificio perfecto. Ahora, imagínense conmigo, están caminando por la calle y ven a un indigente con una caja de cartón como su casa. Está lloviendo. ¿Qué está pasando el cartón? Está desplomado. La mañana siguiente lo ves de vuelta y tiene otra caja de cartón. Pero sabes que viene tormenta esa noche. ¿Qué va a pasar? El próximo día va a tener que tener otra caja de cartón. Entonces quizás Dios te dio la posibilidad de ser increíblemente generoso y le decís: Señor, tengo una propuesta para usted. Aquí están las llaves de una casa que tengo. Y se lo doy. Está hecho el material. Incluso es la mansión más hermosa que vas a ver. Y es tuyo, si lo aceptas. ¿Qué significa eso para él? Una vida cubierta, protegida. Pero él te mira y te dice: no, prefiero lo mío, no necesito. Y vos insistiendo un poco más, diciendo: pero sabes que mañana vas a tener que cambiar ese caja de cartón. Y si vivís en esa casa, ya no tenés que cambiar nada. Estás cubierto. Y el indigente dice: no, gracias, estoy contento haciendo lo mío, reemplazando mi cartón todos los días. Así es de absurdo el individuo que busca cubrir sus propias faltas y pecados por su propio esfuerzo, por hacer penitencia. No cubre eficaz ni duraderamente. Los sacrificios de esfuerzo humano no pueden pagar por la redención. No pueden hacer penitencia suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Cristo, con un solo acto en la cruz, respaldado por su resurrección 3 días después, dijo: no tenés que hacer más nada, tenés que confiar en lo que yo hice. No importa cuánto uno reza, asiste a la iglesia, hace todo lo que una buena persona o un buen religioso debe hacer, o cuánto aún se sacrifica por ganar el cielo, ese esfuerzo humano no es eficaz. Pero Cristo sí. Por eso en Él puedes confiar en tener el sacrificio perfecto y puedes descansar en lo que Él ya ha hecho. El segundo beneficio que quiero compartirles es el que tenemos en el sacerdote eternamente perfecto. En Hebreos 7, comenzando el versículo 22, ahí nomás en las páginas. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, o sea que no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre al sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual otra vez se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces los otros sacerdotes de ese sistema sacrificial que Dios estableció, ¿qué pasaba? Morían. Entonces tenía que tener otro sacerdote
¿qué pasaba con él? Moría también. Otro sacerdote, otro sumo sacerdote, y seguía y seguía y seguía. Pero Cristo vive hoy. Él venció la muerte. Los otros sacerdotes eran seres humanos, tal como tú y yo. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Sin falta, cada uno hace esto, pecamos. Ay, pastor, ¿cómo puede decir eso? Yo no peco. Bueno, digan conmigo, nadie es perfecto. A ver. Nadie es perfecto. Eso sí, todos estamos de acuerdo. Bueno, nadie es perfecto. Lo utilizamos como una excusa siempre. ¿Qué estás diciendo? Yo tengo pecado. Díganlo conmigo. Yo tengo pecado. ¿Lo ven? Es así de simple. Entonces, esos sacerdotes tenían primeramente que ofrecer un sacrificio por su propio pecado, antes de poder ofrecer un sacrificio por el pecado de los pecados del pueblo. Pero Cristo, en vez de tener que ofrecer un sacrificio como dice, sangre ajena de un animal, se ofrece a sí mismo. ¿Recuerden el sacrificio perfecto? Y Él no tiene que ofrecer un sacrificio por sus pecados, porque Él vivió toda esta vida sin pecado, tentado en las diferentes áreas, las mismas áreas en las cuales tú y yo somos tentados, los deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo, la tentación del mundo entra en esas tres categorías. Cristo fue tentado en eso. ¿Y qué pasó? Él nos enseñó cómo vencer la tentación. De hecho, Hebreos 2:14 nos dice que Él también participó lo mismo. Y al hacer eso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a la servidumbre. Entonces, en su resurrección, Cristo como nuestro sumo sacerdote derrota al diablo mismo, su imperio de la muerte, como en Génesis 3:15, esa primera instancia del Evangelio, que le dice Dios a Eva, tu simiente y el simiente de la serpiente van a interactuar en el futuro. La serpiente le va a picar en el calcañar, en el tobillo. Pero ¿qué va a pasar? Tu simiente lo va a aplastar. Y así ha quedado el enemigo de nuestras almas aplastado bajo la fuerza, la gloria y majestad de nuestro Señor resucitado por su victoria en la muerte. Entonces ya no tenemos que temer la muerte, sino que podemos con esperanza mirar hacia adelante, porque tenemos a nuestro sumo sacerdote abriéndonos la entrada y dejándolo abierto para que podamos pasar. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Él está en el cielo, en la misma presencia de Dios, donde seguirá estando intercediendo por nosotros. Y mira, cuando uno lo llama nuestro abogado. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Cristo es el único mediador. De hecho, 1 Timoteo 2:5 y 6 lo dice en lo más claro que podemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiero ser respetuoso aquí. No, la plataforma es una cosa nomás, no se preocupen por eso, se arregla. Quiero ser respetuosos aquí, porque yo sé que varios de ustedes vienen de un trasfondo y sus familias tienen tradiciones de religión. Entonces quiero ser respetuoso en decir, no es que dudamos, no voy a dudar de la sinceridad de tu fe, pero es posible ser increíblemente sincero en la fe que uno tiene, pero estar sinceramente equivocado. No es la sinceridad de la fe que importa, es el objeto de la fe que importa. ¿En qué está fijada tu fe? Y déjenme decirle otra vez con lo más respetable que puedo, pero Gauchito Gil no murió por ti. La Virgen no murió por ti.
aquellos del oeste de Argentina, la difunta Correa no murió por ti. ¿Quién fue el único que murió en tu lugar? Jesucristo. Y eso lo hace el único mediador entre Dios y los hombres. Ni tú mismo puedes mediar por tu propia vida. ¿Por qué? Porque eres un ser tal como yo, ser caído en pecado. Entonces no tengo ni la voz para presentarme ante el santo, justo y puro Dios. Por eso necesito un abogado. Por eso necesito un sumo sacerdote. Y Jesucristo, al ser 100% Dios y 100% hombre, significa que pudo representar perfectamente el lado de Dios y pudo representar perfectamente el lado del hombre. Y si lo tienes a él en tu cancha, ya ganaste la victoria. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El tercer beneficio, y este último, es que tenemos en Cristo no solamente un sacrificio perfecto, sacerdote perfecto, sino un socorro eternamente perfecto. Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos 4 nos sigue informando, por tanto tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo vivió nuestra vida, luchó nuestras luchas, compartió nuestros dolores, nos mostró cómo poder vivir para la gloria de Dios, cómo sacrificarse por amor, cómo servir con humildad. Estamos viendo todo eso en el Sermón del Monte, y lo que vemos es Jesús al enseñar eso. Después podemos leer el resto del Evangelio de Mateo y vemos que también lo hace. Al seguirle, podemos experimentar la verdadera paz de Dios. De hecho, Cristo nos invita a eso mismo en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, venid a mí todos los que todavía sienten que tienen que hacer penitencia por su pecado. Vengan a mí todos los que están trabajando, haciendo obras para ganarse el cielo, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevar el yugo era simplemente una forma que ellos tenían de decir, aprendan de mí, hagan como yo haga, como yo hago. Que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Conozco un montón de gente cuando les pregunto, ¿sabes a dónde vas a ir después de morir? Y me dicen, no se sabe, no se puede saber. Tengo noticias para ti, sí se puede saber. Yo sé con 100% certidumbre, no por lo que yo he hecho, no por mi opinión o mi razonamiento, sino por lo que Cristo hizo por mí. Puedo estar plenamente confiado que por su sacrificio perfecto, el ser un sacerdote perfecto, Él es mi socorro perfecto. Podemos entonces, por su ejemplo, por su entrada que nos da, su excelencia, su esfuerzo, podemos acercarnos en nuestra debilidad e incapacidad al Padre Celestial. ¿Se dan cuenta de eso? Que nosotros, en nuestra condición, nos miramos al espejo y no estamos satisfechos con la persona que vemos del otro lado. Sabemos que tiene tanto crecimiento que hacer, tantas faltas. Pero al estar en Cristo, al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, puedo acercarme
confiadamente al Padre Celestial, el Dios, creador de todo el universo, el Dios increíblemente majestuoso, más allá, que con una sola palabra me puede consumir. Pero puedo acercarme en plena confianza que me va a oír. Porque ahora por Cristo yo soy su hijo. El socorro de Jesucristo nos cambia. Nos puede cambiar. Porque el mismo poder que lo resucitó de los muertos obra en la vida del creyente. Me encanta, después de atravesar el libro de Hebreos, el hecho que termina con estos versículos aquí. Hay algunos saludos después, pero termina toda la lógica del libro con el versículo 20 al 21 y dice esto: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hecho que Dios resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que da nueva vida, es el poder que obra en los hijos de Dios para hacerlos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, que nos cambie. Y quizás estás acá y tienes dificultades, problemas en tu vida y decís: ¿cómo puedo cambiar? Siempre lo mismo. El poder de la resurrección puede obrar en tu vida también. Cristiano, cristiana, es tema de dejar a Dios obrar, ¿sí? De darle las riendas a Él en vez de agarrarlas cada vez que tenemos oportunidad. Al fin y al cabo, la religión esencialmente, esto quizás lo hayan visto publicado en Facebook, lo he visto un par de veces, pero encapsula lo que estoy tratando de comunicarles. La religión, en el esfuerzo humano, dice: metí la pata, mi papá me va a matar. Pero el Evangelio dice: metí la pata, necesito llamar a mi Padre. Un cambio de relación, cambio de perspectiva, solo por nuestro cambio de posición ante Dios. Sí, agachen sus cabezas, por favor. Oro a Dios que esto fue claro. El beneficio que tenemos, los beneficios que tenemos en Jesucristo, si Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sacerdote perfecto porque ha hecho el sacrificio perfecto y Él es un socorro perfecto. Pero puede ser que hay alguno aquí que no conoce a Cristo como su Salvador. Y espero que se ha dado cuenta de lo que se está perdiendo. Esencialmente estás a la defensiva, a defender por tu propia cuenta, lo cual no es suficiente. Entonces yo te ruego, ven a Cristo. Ahora, si quieres hacer eso, no voy a pedir que hagas nada que te vaya a avergonzar, pero sí quiero que tú tomes el primer paso. Y eso es simplemente: yo quiero poder hablarte después de la reunión. Si eres una mujer, entonces voy a señalar a una mujer que puede ayudarte a entender de la palabra de Dios cómo puedes tener una relación con Él a través de Jesucristo. Pero si eso es lo que quieres, entonces lo único que voy a pedir, no hay ojo mirando, lo único que voy a pedir, si quieres saber más en cómo tener una relación con el Señor, es simplemente que levantes la vista y me mires y hagas contacto ocular conmigo.
No hay nada místico, es solamente me dice, pastor, yo quiero que usted me hable o alguien más me hable en cuanto a tener una relación personal con Dios. ¿Hay alguien así esta mañana quien solamente con la vista levantada diría eso? ¿Hay alguien más? Bien. Entonces, después de la reunión, muchas gracias por la honestidad, sinceridad. Después de la reunión, yo me voy a acercar, así podemos hablar. Y muchas gracias, no más. Amén. Padre, traemos todo ante ti. La salvación de nuestras almas es solamente algo que puede hacer por tu propia obra. Lo cual te agradecemos tanto. Ayúdanos a no olvidar, pero a vivir a la luz de tu muerte y resurrección, tomando nuestro lugar y comprobando que lo podías hacer, siendo nuestros sacrificios, sacerdote y socorro perfecto. Te pido por aquellas personas quienes me levantaron la vista indicando que querían saber más de tu palabra, cómo ser salvos. Señor, te pido por aquellos que quizás no querían saber todavía, pero les picó un poco el corazón. Te pido que sigas obrando y que ellos puedan tener una conversación quizás con la persona que nos trajo para poder saber más de su relación contigo a través de Jesucristo. Y es en su nombre, nuestro Salvador Jesucristo, que pedimos todo esto. Amén.